Chicas y chicos, saludos. De nuevo nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos. Espero que hayan aprovechado todos estos días para ponerse al día con todo el tema de lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores con estas guías de trabajo autónomo. Como lo mencioné la semana anterior, eh, iba a hacer un pequeño repaso de lo que tenía que ver específicamente con estadística que algunos de ustedes el año pasado por tema huelga, tiempo, etcétera, no lo pudieron desarrollar en clase. Entonces yo voy a dedicarle un rato esta semana a esto y estos 15 días vamos a dedicarnos a trabajar un poco con esta situación para contextualizar lo que vamos a hacer con la parte de probabilidad que tiene un poco que ver con la estadística y se va a apoyar en esta parte. Entonces vamos a avanzar. Una de las primeras cosas que uno se preguntaría cuando habla específicamente de estadística es, ¿qué es la estadística, no? Como lo primero, yo diría, a mí me hablan de un tema nuevo que nunca he hablado, que nunca he escuchado, y lo primero que yo pregunto es de qué es, ¿no? Bueno, me imagino que ustedes estarán preguntando lo mismo. Entonces vamos a tener una definición por aquí. Vamos a decir que la estadística es una rama de la matemática que se encarga de estudiar una determinada característica de una población, recopilando, clasificando, presentando y analizando información. Cuando estamos hablando de una población, estamos hablando de un grupo de individuos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de una población, hablamos de un grupo de individuos normalmente ubicados en una región geográfica establecida, predeterminada, puede ser un país, puede ser una provincia, puede ser un estado, o sea, puede ser un continente inclusive, pero cuando hablamos de la población hablamos de justamente de un grupo de individuos que están localizados geográficamente o que cumplen una determinada serie de características que tienen en común. También, pues obviamente después lo vamos a ver y vamos a conversarlo, vamos a tener una muestra que es una parte de la población, o sea, es un grupo más reducido de individuos, pero eso ahorita no nos interesa un poco. Y vean que hay 4 pilares ahí que son importantes: recopilar, clasificar, presentar y analizar información. Eso es lo que va a hacer la estadística, ¿de acuerdo? Existen 2 tipos de estadísticas, una es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. Nosotros propiamente en el programa del Ministerio de Educación Pública, la estadística la vamos a ver desde el punto de vista descriptivo. Entonces vamos a tener por acá la estadística descriptiva. Yo voy a leer esta pequeña definición y luego vamos a comentar al respecto. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, peso de la población, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual, etc. Con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas de resumen, tablas o gráficos. Bueno, suena un poco raro. A resumidas cuentas, la estadística descriptiva lo que va a hacer es contarnos lo que está pasando en este momento o lo que ya pasó en una determinada población. ¿De acuerdo? Toma una determinada característica y dice qué pasa con esa característica en esa determinada población o en ese determinado grupo de individuos. ¿De acuerdo? Básicamente es eso lo que hace la estadística descriptiva a grandes rasgos. La inferencial hace una cosa un poco distinta. La idea es que genere algún tipo de inferencia. Luego hablaremos de eso. Vamos ahora a hablar de algunos conceptos básicos que tienen que ver específicamente con esta parte de la estadística. Primero que vamos a tener es una variable estadística que es una característica que se desea estudiar. La variable tiene varias clasificaciones, puede visualizarse de maneras distintas. Existen 2 grandes clasificaciones que son la cualitativa y la cuantitativa. La variable cualitativa se refiere a cualidades y características que no son numéricas en sí mismas. Por ejemplo, colores,
días de la semana, meses del año, todas esas características que yo pudiera medir en algún momento, no son numéricas. Los colores no tienen números, yo no puedo decir, por ejemplo, negro 36 o no sé, azul 54, no sé. O sea, esas son características que no son numéricas en sí mismas. Por otro lado, las cuantitativas son características que son numéricas en sí mismas. Entonces van a ser variables del tipo la edad, estatura, etcétera. No sé, número de hermanos, número de hijos, etcétera, por ahí. También vamos a tener otro concepto que son los datos, que son medidas o números recopilados a partir de la observación. Ahorita vamos a hablar de la observación. Esos datos son directamente relacionados con la variable. Son los números o los valores que se le asocian a la variable a partir de una observación y ahorita lo definimos. Entonces resulta que yo hace un rato mencioné que tenía la estadística 4 fases importantes, que la primera era recopilar. Recopilar información. Cuando yo recopilo información, lo que estoy buscando son datos. Yo voy a tener una determinada característica, que es la variable estadística, que es lo que yo quiero medir, lo que yo quiero estudiar, y voy a tener que recopilar la información de otros medios. Existen varias formas de recopilar la información. Existe, por ejemplo, la observación. La observación se refiere específicamente a realizar un conteo. Básicamente eso. Si nosotros realizamos un conteo, estamos haciendo una observación. ¿De acuerdo? Existen otras formas de obtener la información mediante entrevistas, mediante encuestas, mediante registros. Ustedes saben lo que es una entrevista, ustedes saben lo que es una encuesta y un registro se refiere a estudios realizados por otras instituciones, qué sé yo. El censo que realiza el INEC es un estudio del cual se pueden pedir o se pueden obtener datos para realizar un estudio. Por ejemplo, hablar de cuántos hombres y cuántas mujeres existen en el distrito de Santa Rosa de Oreamuno, por ejemplo, sería como de ir casa por casa y preguntar cuántos hombres y cuántas mujeres viven aquí. Pero resulta que el censo ya lo hizo. Entonces yo simplemente si necesito ese dato, me voy al censo, lo busco, es información pública, tomo los datos y hago mi estudio a partir de eso. Entonces yo lo recopilé mediante un registro. Pero normalmente lo que se hace es una encuesta, una entrevista, una observación. ¿De acuerdo? El siguiente paso importante por ahí es clasificar. Cuando clasificamos estos datos, estas variables, las vamos a clasificar dependiendo de la cantidad de veces que se repita un dato. Por ejemplo, si yo quiero saber la edad de los estudiantes de noveno año del Liceo Rural Santa Rosa, probablemente hayan muchos que tengan 14, muchos que tengan 15, otros que tengan 16, por ahí puede aparecer un par de 17, por ahí tal vez aparezca un 18, pero las edades se pueden repetir, entonces uno las clasifica, entonces uno dice, ok, 14, 5, 15, 8, no sé, y así básicamente va realizando un proceso de clasificación de la información que obtuvo. Otra de las formas es presentar la información. La información se puede presentar de dos formas. La primera forma es mediante el uso de tablas, que por ahí ahorita más adelante vamos a ver cómo realizar una distribución de frecuencias, que es una tabla con información, que eso nos va a ayudar para lo que sigue en la parte de este tema que les decía de probabilidad. Entonces, se pueden hacer por tablas o por gráficos. Yo creo que ustedes han visto la parte gráfica, no sé si han visto las noticias, a veces ponen dibujitos y ponen un circulito que parece un pastel que lo cortan y dice que esto representa un 25%, esto representa un 47%, esto representa un 13%, etcétera. Ese tipo de cosas son gráficos. La ventaja de los gráficos es que son muy fáciles de entender. Uno no necesita mayor información para entender un gráfico. Uno perfectamente entiende quién es el que tiene más y quién es el que tiene menos, cuál es el que tiene más, cuál es el que tiene menos.
Entonces puede sacar propias conclusiones. Y lo último por ahí es analizar la información. Ya estos análisis van a depender mucho de lo que yo quiera hacer con el estudio y con lo que yo quiera hacer con esos resultados que obtuve al hacer todos esos estudios, ese estudio estadístico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a ver cómo se realiza una distribución de frecuencias para que ustedes entiendan de qué es lo que les estoy hablando un poco. Vamos a hablar un poco de las distribuciones de frecuencias, que tal vez es una de las cosas que requiere más trabajo en esta parte de estadística, en este pequeño resumen que estamos haciendo. Sin embargo, no es nada del otro mundo, simple y sencillamente es repasar algo que los que estuvieron en la 8.2 el año pasado lo vieron y los que no lo van a ver como nuevo. Entonces, básicamente una distribución de frecuencias es en donde vamos a acomodar las variables y vamos a ponerle algunas frecuencias. Ahorita vemos qué es eso, es una tabla básicamente, donde vamos a colocar variables y datos respecto a esas variables. Vamos a tener que siempre va a tener un número de tabla, siempre va a tener un título. El título es justamente de qué estamos hablando, simplemente de qué se está haciendo el ejemplo, el ejercicio, el estudio, ese es el título. La tabla siempre va a tener esta distribución, siempre va a tener 4 columnas y las columnas van a ser el nombre de la variable, FA, que va a corresponder a la frecuencia absoluta, FR, que va a corresponder a la frecuencia relativa, y el porcentaje, pues que corresponde al porcentaje, ¿verdad? Debajo del nombre de la variable se van a poner todas las variables, ahí vamos a tener unas condiciones, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, y al final los totales. Debajo de FA, FR y el porcentaje se van a poner los datos. Ahora vemos cómo es que vamos a distribuirlos. Y al final de los datos siempre vamos a sumar cada columna. Una vez que tenemos eso, vamos a tener un pequeño detalle aquí, que ustedes lo ven aquí, dice fuente. Si obtuvimos la información para realizar esta tabla de alguna fuente verdadera, qué sé yo, de algún estudio del de información del colegio, de información de la municipalidad, de información del censo, por ejemplo, el censo nacional, ese tipo de cosas lo tenemos que poner aquí. Si la información es una información que fue inventada, digamos un ejercicio o algo, no tenemos que ponerle fuente. Ok, vamos a hacer esto con un ejemplo porque en realidad viéndolo así se ve un poco complicado, ¿verdad? Entonces dice que un ejercicio, dice, la compañía Pam Pam S.A. quiere hacer un estudio para visualizar la duración de sus productos, específicamente el pan cuadrado, en los abastecedores de un cantón cartaginés, en donde le indicaron que el pan cuadrado duraba en días el siguiente tiempo. Y ahí hay una serie de datos que indican el tiempo que el pan dura antes de vencerse, ¿verdad? Aquí abajo yo tengo ya una tabla, yo la tengo pues prevista porque la voy a utilizar. Entonces vean que me devuelvo un poco. Lo primero era el número de la tabla, ¿cierto? Aquí está, como es la primera que vamos a hacer, yo le estoy poniendo tabla 1. Lo siguiente que viene ahí es el título de la tabla. Yo aquí le estoy poniendo de lo que se trata. Duración del pan cuadrado de la marca Pan Pan en Cartago. Podría ponerlo tiempo para que se venza el pan, etcétera, pero básicamente es simple y sencillamente mencionarlo como un resumen de lo que dice el ejercicio, lo que dice el estudio, lo que dice lo que sea que vayamos a hacer, una distribución de frecuencias. Ok, vean que yo en la tabla en donde dice nombre de la variable, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje, yo solo cambié donde dice nombre de la variable. La variable en este caso es la duración en días. Entonces aquí puse días de duración y la
frecuencia absoluta, frecuencia relativa y el porcentaje no cambian, entonces los dejamos igual. Por eso siempre van a ir igual. Pongo al final totales. En este caso no va a haber una fuente porque el ejercicio, pues obviamente es una situación ficticia. Entonces, ok, lo primero que yo voy a hacer una vez que yo tengo esta tabla, así que ya tengo por lo menos hecha esta primera parte de aquí arriba, es tomar todos los datos y ordenarlos. Yo como estoy haciendo esto en computadora lo hice un poco más fácil, agarré y los copié todos acá. Entonces yo los voy a ordenar más fácil. ¿Por qué? Porque aquí tengo la opción de ordenarlos. Entonces yo acá voy a ordenarlos. Ahí están ordenados de menor a mayor. Ahora lo que voy a hacer es ir anotando acá el primer dato que me aparece. El primero es el 20, ¿cierto? Entonces voy a escribir el 20 por acá. Y la frecuencia absoluta va a ser la cantidad de veces que aparece el dato. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato es la frecuencia absoluta. Entonces, como ahí se repite 3 veces, entonces voy a poner un 3. El siguiente dato que aparece es 21. Vean que aquí 21 aparece 4 veces, entonces pongo 21. Como aparece 4 veces, esa es su frecuencia absoluta. Vengo para 22. Ahí lo tenemos. 22 aparece 5 veces, entonces 22, 5 veces. 23 está 3 veces. Venimos 23. Está 3 veces, ¿cierto? 24 está 3 veces también, lo ponemos por ahí. 25, que es el que sigue, aparece 4 veces, entonces lo ponemos por ahí. 26, que es el que sigue, aparece 3 veces, también lo anotamos por ahí. 29 aparece 2 veces, te lo anotamos por ahí. Y 30, que aparece aquí 3 veces, ¿lo ven? 30 aparece 3 veces y lo anotamos por ahí. Una vez que yo contabilicé cuántas veces aparece cada variable, yo voy a sumar esta columna, ¿de acuerdo? Y pues obviamente nosotros lo vamos a hacer en nuestra calculadora. Yo aquí tengo una calculadora, un emulador de la calculadora de ustedes para que lo visualicen. Esta es la nueva, no tengo el emulador de la calculadora anterior, pero por lo menos es muy parecido el funcionamiento, entonces ustedes lo podrán ir viendo por ahí. Entonces vamos a sumar 3 más 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 3 más 2 más 3, ¿verdad? Le damos igual. Y aquí me da 30. Entonces yo aquí estoy poniendo que esto me da 30. Ahora, yo voy a verificarlo. Si esta cantidad de datos que está aquí son 30, entonces está bien. Ven aquí. Aquí abajo dice el recuento que son 30, estos que están señalados. Y aquí también hay 30. Hay 30 datos. Entonces estamos haciéndolo correctamente. Entonces, de nuevo, la frecuencia absoluta es poner un dato, poner las variables y poner la cantidad de veces que se repite. Esa es la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia relativa va a ser el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de los datos que hay. O sea, como la primera frecuencia absoluta es 3, entonces yo voy a hacer 3 dividido, perdón, me voy a la calculadora, disculpen. 3 dividido entre 30. Le doy igual. Y me va a dar en fracción, yo lo necesito en decimales. Las frecuencias relativas nosotros las vamos a escribir en decimales, ¿de acuerdo? Y lo vamos a escribir con 2 decimales y lo vamos a redondear. ¿Cómo vamos a redondearlo? Con la misma regla que utilizaban ustedes en ciencias en séptimo. Pero si no se acuerdan, ahorita les voy a mencionar cuál es la regla. Entonces yo voy a oprimir el botón SD y me va a dar en decimales, ¿cierto? Yo ocupo 2 decimales y ahí me aparece solo 1. Entonces, cuando a mí me sucede eso, yo lo que voy a hacer es agregarle el decimal que le hace falta.
Entonces, como le hace falta un decimal, le agrego un 0. ¿De acuerdo? Permítanme un segundo. Voy a cambiar un poquito el formato aquí, es para que lo visualicen ustedes. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora voy con el siguiente dato. Ese sería 4 dividido entre 30. Entonces vengo a la calculadora y hago 4 dividido entre 30. Digo aquí, lo convierto a decimales. Ok. Aquí me están dando un montón de decimales. Entonces yo voy a escribirlo por acá para que ustedes lo vean. 0,133. Yo voy a tomar solamente los 3 primeros decimales. Ahora, recordemos las reglas de redondeo. Se fija uno en el tercer decimal. Si el tercer decimal es 5 o más, se le suma 1 al segundo decimal. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, si es 5 o más, le sumo 1 al segundo decimal. Pero si es 4 o menos, se quita el tercero, nada más. ¿De acuerdo? Esas son las dos reglas. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El tercer decimal es un 3, está en 4 o menos. Como está en 4 o menos, simplemente se quita. Entonces, si yo quito ese decimal, me va a quedar 0,13. Ese valor que está ahí es el que yo voy a colocar acá, 0,13. Insisto, esto es un repaso de algo que ustedes ya habían hecho. No es un tema nuevo, ustedes ya habían hecho este tipo de cosas. Ahora vamos a calcularlo con el 5. Vamos a venir aquí a la calculadora. Entonces vamos a hacer 5 dividido entre 30. Lo cambiamos a decimales. Vamos a anotarlo por aquí para hacer la misma conversión. Tenemos 0,166. Como el tercer decimal en este caso es 6, entra en la categoría de 5 o más. Entonces, como entra en la categoría de 5 o más, yo tengo que sumarle 1 al segundo decimal. Entonces, me va a quedar 0,1, pero en vez de 6, iría un 7, porque ya le sumé 1, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el valor que yo voy a escribir aquí, 0,17. Ahora, aquí me aparece otra vez el 3, que habría que dividirlo entre 30, pero como yo ya lo hice, aquí desde el inicio, entonces yo voy a escribir ese valor otra vez. No vale la pena volver a hacer los cálculos y ya tengo el valor. Vean igual con el 4 ya lo tengo, que es 0,13, entonces yo lo escribo por ahí, el 13 es 0,10. Esto lo puedo hacer cuando los datos y los números se repiten, ¿de acuerdo? Cuando los números se repiten, yo puedo, en vez de meterlo en la calculadora otra vez, lo copio. Si lo quisiera hacer en la calculadora, no pasa nada y lo puedo hacer perfectamente y sin ningún problema, ¿de acuerdo? Nos falta dividir 2. Vamos a venirnos por acá. Vamos, 2 dividido entre 30, que es el que nos hace falta. Aquí viene a ser 0,066. Como el tercer decimal es 6, entra en la categoría de 5 o más. Eso quiere decir que yo al segundo decimal le tengo que sumar 1, entonces queda 7. Entonces ese es el valor que yo voy a escribir por aquí. 0,07. Ahora este ya lo tenía, que era 0,10. Y ahora lo que yo voy a hacer es realizar esa suma, ¿de acuerdo? Vamos a realizar esa suma. Vamos a ir sumando toda esta columna que acabamos de formar, la vamos a sumar. Entonces tenemos 0,10 más 0,13 más 0,17 más 0,3, perdón, 10, ¿verdad? Más 0,10 más 0,13 más 0,10 más 0,07 más y 0,10, ¿correcto? Yo le doy esa suma y aquí vemos que esa suma me da 1, ¿de acuerdo?
Si esta suma me da 1, aquí lo vamos a hacer sin decimales. Si esa suma me da 1, exactamente 1, aquí, tiene 0, 0. Si ese 1, si esa suma me da 1, entonces está correcto el cálculo que hice. Si no me da 1, algo hice mal y tengo que revisarlo. Existen posibilidades de que esta suma no dé 1, de un poquito más de 1 o un poquito menos de 1. Existen formas de arreglarlo. Lo que pasa es que para efectos nuestros nosotros no lo vamos a visualizar. Entonces, como no es parte de lo que vamos a ver nosotros en nuestro curso, entonces no vamos a ver esos casos. Pero sí sepan que en todos los que nosotros hagamos tiene que dar exactamente 1 para que esté correcto. Como lo ven aquí en la calculadora, así tiene que dar. Ahora viene la columna del porcentaje. La columna del porcentaje la vamos a sacar tomando la frecuencia relativa y multiplicándola por 100. Vamos a venirnos acá. Vamos a tomar la frecuencia relativa. La primera sería 0,10 por 100. Y ese resultado que está ahí es el que vamos a escribir acá. ¿De acuerdo? Hacemos lo mismo con todos los demás. Yo voy a adelantar los datos aquí para no hacer todos los cálculos, para no restarle tiempo, para restarle tiempo al video. Y realizo toda esta suma. Igual la puedo hacer en la calculadora sin ningún problema. Y esta suma me va a dar 100. Si la frecuencia relativa me dio 1, el porcentaje me tiene que dar 100. Entonces, esta es la forma para hacer una distribución de frecuencias. Yo les voy a dejar a ustedes en las guías de trabajo autónomo unos ejercicios de estos para que ustedes hagan varias distribuciones de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tomen en consideración, saquen el ratito y la hagan, ¿de acuerdo? Igualmente, la próxima semana nosotros nos vamos a ver el día martes, vamos a tener una sesión virtual. Aquellas personas que se puedan conectar van a tener la posibilidad de hacer preguntas y aclarar dudas respecto al tema que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Como ya lo mencionó el director en la circular, nosotros vamos a estar trabajando con guías cada 15 días. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entregar las guías la semana anterior de la clase de una de las clases virtuales y vamos a tener el chance de poder, aclarar nuestras dudas. Y pues obviamente yo normalmente las entrego lunes, ustedes lo saben. A veces inclusive las entrego sábado o domingo en las plataformas. Esta semana pues una situación particular, me quedé sin computadora, entonces no se pudo entregar a tiempo, pero normalmente yo las entrego muchísimo antes, entonces van a tener la opción de tener 2 clases para aclarar dudas. La primera sesión que vamos a tener, digamos la semana que yo entrego el trabajo, lo que vamos a hacer es pues, dar un poquito tal vez de algunos detalles de las explicaciones, etcétera, a ver si algo no está claro. Y la segunda semana podemos dedicarnos a ver el tema de la resolución de los ejercicios que yo les voy a dejar. Entonces, para que lo tomemos en consideración, chicas y chicos, un saludo a la distancia.